Estamos en la hoja 8, en la carilla A, tercer renglón de abajo hacia arriba en el comienzo de la Gemara. Nos dice la Gemara, Tamman Tanenan, allí, en el tratado de Shabbat estudiamos en la siguiente Mishnah. Mefadnin afilu dare de Hamesh Kupot. Está permitido en Shabbat que la persona remueva de su lugar cajones de paja y deje el lugar libre para poder ser utilizado en Shabbat para invitados que le cayeron a su casa repentinamente o para tener un lugar más espacioso para dar un shiur de Torah. Y no decimos que esto tiene que estar prohibido por esforzarse innecesariamente en Shabbat trasladando cajones de un lugar a otro en su casa, sino esto está permitido. Rebbi Zeira, Shaharet del Bioshia, y ahí la Gemara nos dice que Rebbi Zeira le preguntó a Rebbi Yoshia, ¿cuánto es la medida de estos cajones que nos está permitiendo la Mishnah en el tratado de Shabbat alzar y trasladar de un lugar al otro? ¿Es indistinto cualquier medida? Amarle le contestó y le dijo, podemos aprender allí, la Mishnah que está setumá, la Mishnah que está encriptada y no se abrió a explicarnos, podemos aprenderlo de otra Mishnah en la que sí fue más explicativa y está más abierto y claro. De Tania, como estudiamos en relación aquí al Mahazit HaShekel, בשלוש קופות של שלוש שאים, שהן 9 שאים, שהן 27 שאים, תורמין את הלשכה. Con 3 canastos, 3 cupot, que dijo 3 cupot, tenemos que ser precisos en la traducción en esta situación, con 3 cajones de 3 seín cada uno y uno, que en total eran entonces 9 seín, o sea que 3 por 3 es 9, que en total eran 27, porque como estudiamos en las Mishnayot, era 3 veces al año que hacían la terumá, que tomaban del dinero que había separado ya en los grandes canastos y los iban colocando en estos 3 canastos. Entonces, si 3 veces en el año repetimos estos 9 seín, de los 3 seín de cada canasto, donde serían en total 9 canastos, y 9 canastos de 3 seín cada uno, nos da en total, en el uso del año, 27 seín. Esto es lo que dice, Shen encima lleva seín, Tormine Talishka, Vekatuv Alehen Alef Bet Gimal. Estaban escritos en estos canastos 1, 2 y 3, con las letras hebreas Alef Bet Gimal. ¿Y por qué estaban enumerados estos canastos, estos cajones? Lomar, en Mistapekin, así la iglesia del Gaón, en Mistapekin Mina Rishoná, Kodem la Sheniá, Velo la Sheniá, Kodem la Shenishit. No damos uso a las monedas que se cuentan en el primer canasto hasta no haber gastado las del segundo canasto. Y no hacemos uso de las monedas del segundo canasto hasta no haber agotado las del tercer canasto. Es decir, que primeramente utilizaban las monedas del tercer canasto, cuando se agotaba ese, pasaban a utilizar del segundo canasto y luego pasaban a utilizar del primer canasto. Más adelante vamos a ver detalles al respecto de qué pasaba si no era suficiente con esas monedas. Y utilizando el mismo mecanismo, del modo Satum Minan Mefurash, aprendamos de la Mishnah que está clara para la Mishnah que está concisa y tácita, utiliza el mismo mecanismo para otras situaciones. No tiene ahora absolutamente nada que ver con el Mahazit HaShekel, pero el hilo conductor es el mecanismo este de estudio. Tamman Tanenan, estudiamos también otra Mishnah allí en el tratado de Shabbat que nos dice Amotzi Yain Kedem Zigat Akos. ¿Cuánto es la medida de vino que debe sacar la persona de su casa al Reshut HaRabim, de Reshut HaYahid al Reshut HaRabim, de propiedad privada a propiedad pública o a condominio público, para que se haga Hayab en Shabbat, para que este hombre esté transgrediendo la prohibición de la Torah y tenga que traer una ofrenda de Hatat, una ofrenda de expiación
por la falta de la Torah que él cometió. Y ahí, la Mishnah en el Tratado de Shabbat nos indica que depende del producto, va a ser la cantidad que va a tener que sacar. Puntualmente, con respecto al vino, nos dice que el shiur es la medida de esa mochillain que debe zigatacos, lo suficiente como para diluir con agua y tener una copa de vino. Y ahí le preguntó también nuevamente el mismo que había preguntado anteriormente con respecto a la medida de los cajones, le preguntó: ¿y cuánto es la medida de estas copas que estamos hablando? Amarle, le contestó nuevamente con la misma respuesta: Nilmod Satum Mina Meforash. Aprendamos nosotros de un lugar donde está claro y explicado para nuestro lugar que no fue explicado. De Taner Bihya. Y aquí vamos a ir nuevamente a la colección de la Gra. De Taner Bihya. Arba Kosot. Sheamru. Yeshnan Revi'it Yain Ha'italki. Las 4 copas de vinos que fijaron nuestros jajamim que debemos beber en la noche del Seder de Pesach, entre las 4 es la medida de un revi'it, la medida de un cuarto de log de vino italiano, hadhai ve hadmazur, y sirve tanto si se lo bebe puro, tanto si se lo bebe diluido. Entonces vemos claramente que la medida entre las 4 es un revi'it, que nosotros lo consideramos 86 centímetros cúbicos. Ese es entre los 4. Esa es la cantidad de vino que se utiliza para las 4 copas. Lo que nos estaría entonces indicando que un revi'it, un cuarto de ese cuarto, es suficiente para ser diluido. Si yo para las 4 copas utilizo 86 centímetros cúbicos de vino, quiere decir que para cada copa he utilizado 21 centímetros cúbicos y medio por cada copa. Y eso ya es suficiente para que nosotros podamos rebajarlo con agua y beberlo. Eso es entonces el shurek de mezigá, lo suficiente para poder ser diluido y rebajado con el agua. Entonces la cantidad de vino que la persona saca en Shabbat para que se pueda hacer hayab, que merezca el castigo o tener que dar la ofrenda de hatat, depende si fue intencional o sin querer, sería 21,5 centímetros cúbicos de vino. Y continuamos con la versión de El Gaon Mivilna. Y aquí deberíamos saltear muchos renglones de nuestra Gemara. Iríamos debajo del tercer paréntesis y ahí preguntaría la Gemara: Kama shi'uran shel kosot, ¿y cuánto es la medida de las copas enteras? Binamar titarton berdía. De las medidas que nosotros conocemos actualmente, toma aquella medida llamada titartón más un cuarto más de esa medida, y ese te va a dar exactamente el revi'it, los 86 centímetros cúbicos que exige la Torah. Aprovecha la Gemara, ya que nos habló de los arbacosot, de las 4 copas de vino de Pesach, y pregunta: ¿cuál es la halajá? ¿Es posible beber las 4 copas de manera consecutiva una detrás de la otra? Nosotros tenemos en el seder, en el orden original, que bebemos la primera con el kiddush, luego recitamos toda la Haggadah, y al culminar la Haggadah bebemos la segunda. Luego comemos la matzah, el maror, la comida de Yom Tov, Birkat Hamazon, y con la culminación de Birkat Hamazon va la tercera. Y entre la tercera y la cuarta recitamos todo el Hallel, y luego vemos la cuarta. Es decir, ninguna de las 4 copas se beben una detrás de la otra. Siempre entre una y otra hay una actividad a realizar que separa entre una y la otra. Sea la lectura de la Haggadah, sea la comida y el Birkat Hamazon, sea el Hallel. La pregunta es, si una persona pone delante suyo 4 copas y toma de una, toma de otra,
toma la tercera y así toma las 4 copas, una detrás de la otra. ¿Es válido para cumplir con la mitzvah? ¿O necesitamos que estén bien separadas y individualizadas una de las otras? Amar Bimane Amar Biosi. Al ser que dijo el Bimane en nombre del Biosi, Hallel, Im Shema'am Bemetakeneset Yatza. Si la recitación del Hallel, la persona la escuchó y la pronunció en el Beta Knesset, en la noche del 15 de Nisan, Yatza, cumplió con su obligación y no necesita repetirla en su mesa en la noche del Seder, ya que antes de llegar a su casa lo escuchó o lo pronunció en el Beta Knesset. Eso quiere decir que esta persona, entre la tercera y cuarta copa, no tiene nada para recitar. Entonces se va a culminar el Birkat Hamazon, beberá la tercera copa e inmediatamente beberá la cuarta copa, porque no tiene nada para recitar entre la tercera y la cuarta. Esto me enseña, me enseña que se pueden beber una tras de la otra, sirve y cumplió con la mitzvah. ¿Cuál sería la alajá? Cada una de ellas, cuando la bebo, ¿puedo yo beberla de a sorbos interrumpidos? ¿O debo beber de a grandes tragos para ser una ingesta importante? Y nuevamente vamos a la conexión de la Gra. Klum amru en la sheishte. Lo sheishtaker. Los Jajamim dijeron que él debe beber de las 4 copas, no que debe emborracharse, embriagarse, tomar como una persona alcohólica. Im shata de piscan, bueno mishtaker. Si la persona lo bebe de a sorbos, él no se emborracha. Entonces sí está comprendido dentro de lo que dijo que hay que beber. Esto se considera beber, por lo menos de acuerdo a la versión de la Gra, y cumplió con su obligación. Maulatzet beyain shel shevi'it. ¿Y cuál es la halajá? El vino que fue producido con uvas del año sabático, del año de Shemitah, una vez que llega la fecha en la que debe ser exterminado, y exterminado nosotros nos referimos que de acuerdo a lo que poskim la halajá, y así también está el Tosafot y la mayoría de los Rishonim, quiere decir que la persona debe transformarlo en hefker, debe sacarlo de su propiedad, ponerlo en la vía pública y delante de 3 personas prescindir de él y quitar toda su potestad. Si no realiza esta acción, está prohibido consumirlo y beberlo y tener provecho de él. La pregunta es, ¿tengo este vino en esa situación prohibida? ¿Se puede utilizar en la noche de Seder para las 4 copas de vino o no? Tane Raboshaya Yotim Beyain Shel Shevit. Está permitido. ¿Por qué? Va a cumplir con la mitzvah. Porque justamente al tratarse de una mitzvah, mitzvot anot nitnu, las mitzvot, los preceptos, no fueron dados para que la persona tenga provecho y disfrute de ellos. Es para cumplir con la orden de Boreolam. Quien bebe este vino para cumplir con la orden de Boreolam, no es considerado que él está teniendo provecho físico de este vino y por lo tanto no estaría en una falta. Maulatzet be conditón. ¿Y cuál sería la ley en la noche de Pesaj? Beber este vino especiado y endulzado, ¿sirve para cumplir con la mitzvah o no sirve? Detane barca para conditón que yain, adamra, yotin be yain conditón. Al enseñarnos, ¿sí? Barca para que el vino especiado es considerado vino en todos sus aspectos, tanto para la verajá como para las demás leyes. Eso quiere decir que también para la noche del Seder es válido utilizar este vino especiado. Maulatzet beyain mezugin. ¿Cuál sería la halajá? ¿Cómo es la ley con respecto a beber un vino diluido y rebajado con agua en la noche del Pesaj? Al enseñar Rabbi Yahya, Arba'a kosot shamru yotzim bahen ben hayin u ben mezugin. Las 4 copas que fijaron los Jajamim deben ser ingeridas tanto puro como diluido.
ובלבד שיהיה בהם טעם ומראה יין. Solo deben ser precavidos de que tenga sabor a vino y que tenga también el aspecto al vino. Esta duda, si nosotros podemos cumplir la mitzvah con un vino diluido, tiene lugar específicamente en base a lo que el Talmud de Yerushalmi nos explica en uno de los motivos que se deben beber las 4 copas. Nosotros conocemos el motivo de los Arba Leshonot Shel Geulah, las 4 expresiones de salvación y rescate que figuran en la Torá en lo que respecta a la salida de Egipto. Por cada una de estas expresiones bebemos una copa. Pero hay otro motivo que lo relaciona con el vino que bebió el faraón en sus sueños. Cuando la Torá nos cuenta el vino que el Saramashkim, el ministro de la bebida, soñó en la cárcel delante de Yosef. Y ahí dice, en ese sueño figuran y son nombrados 4 veces la expresión kos, 4 copas. Y en Yerushalmi dice que hay una relación, y las 4 copas que bebemos son por las 4 expresiones de copa que figuran en ese sueño en relación al faraón. Y ahí el pasuk dice que él exprimió las uvas sobre la copa y se la dio de beber al rey, sin que estén diluidas. Entonces, si ese es el motivo de las 4 copas, habría lugar a decir que no tiene que ser diluido, como era en el sueño. Pero si nosotros tomamos por el aspecto de la salvación, puede ser diluido. Por eso preguntó si es posible cumplir con esto o no. El Bejayá contestó, ambos son válidos, porque los 2 motivos son correctos. Por eso debemos procurar que tenga sabor a vino, como fue con Faraón, y que tenga también el color y el aspecto del vino. Amar Birmiyah, mitzvah latzet beyain adom. Hay una mitzvah de que el vino que uno beba en la noche de Pesach sea vino tinto, de color rojizo. Shinemar, alter yain ki itadam ki iten pekos aino. El pasuk nos dice en el libro de Mishle, en Proverbios, que el vino tiene que ser de color rojo. No observes al vino por su color rojizo. Y estés tu ojo puesto en él. Lo que nos da la pauta que un buen vino, e importante, es un vino tinto. Nuevamente vamos a la corrección del Gaón de Vilna y nos dice Beshel Mazug Bekama, y el vino diluido, ¿en qué relación y proporción debe ser bebido? Ismaila Mirada. Podemos aprender de lo siguiente. Hamotzi Yain, que debe zigat hakos. El que saca el vino en Shabbat de la vía pública, en la medida es que debe zigat hakos, lo suficiente como para diluirlo. Y como explicamos anteriormente, eso es 1/4 de log. Dijimos 86 centímetros cúbicos. Que para ser diluido dijimos que era 21,5 centímetros cúbicos. Esa es la medida que se necesita para hacer la mezigá, para hacer la reducción del vino. Son 3 partes de vino frente a una parte de agua. Perdón, 3 partes de agua frente a una parte de vino. Mau, seguimos con la corrección del Gaón. Mau latzet beyain mebushal. ¿Y cuál sería la ley en la noche de Pesaj? Beber un vino hervido. El tratado en Baba Batra nos enseña que no es válido utilizar vino hervido para derretir sobre el mizbeach. La pregunta es si aquí también es similar, tiene diferencia o no tiene diferencia. Amar Bioná, min madetane mebushal que metubal, yotzim beyain mebushal. De lo que está escrito, que un vino especiado es similar a un vino hervido, nos da la pauta de que es válido. Ya nombramos anteriormente que el vino especiado, el yain conditón, es kasher para beber en la noche de Pesaj. Y ahí nos dice que el vino hervido es similar al vino especiado. ¿En qué sentido? El vino especiado es considerado un yain meshubach, un vino mejorado. También, el vino hervido es un vino que está mejorado y por lo tanto es válido. Lo que no funciona para verter sobre el mizbeach
es porque nosotros debemos mantener su frescura y naturalidad, sin que lo hayamos alterado. Pero aquí, en la noche de Pesaj, así como puede ser especiado, también puede ser hervido. Y Rabbi Yoná le tame. Continuamos con la Gemara. Volvemos, sí, a lo que está escrito en la Gemara. Rabbi Yoná le tame. Rabbi Yoná, que habilitó el consumo de este vino especiado o hervido, es fiel a su conducta. Rabbi Yoná kanavá shate. Rabbi Yoná, cuando él bebía el vino, arba kase de Pesach, en las 4 copas de la noche de Pesach, le traía dolores de cabeza hasta la festividad de Sukkot. Prácticamente 6 meses sufría de dolores de cabeza por el vino que no le caía bien. Por eso, él utilizaba vino hervido, que es menos fuerte y menos dañino, para poder lograr este efecto. De lo contrario, lo dañaría aún más. Jamiteja la matronita apoy nehirim. De hecho, la Gemara nos dice que él tanto aborrecía el vino, hasta sabe que no es bueno beber, porque la persona se embriaga y pierde la lucidez mental. Al Rabbi Yoná vemos que a él le dañaba en gran manera, y por beber 4 copas, sufría sus efectos durante 6 meses. En una oportunidad, una mujer romana importante lo vio a él con la cara sonrojada de alegría. Amrá le dijo: Samba, Samba, anciano, una de estas 3 opciones que voy a nombrar seguramente se encuentran en ti por la expresión de alegría y la cara sonrojada que tú muestras. O de Shatuya Hamra, o que tú bebes vino, el vino pone el color de la piel rojizo porque sube el vino hacia la cara, y estás alegre porque el vino también alegra a las personas. O de Maldeber Bitat, o sos un prestamista con intereses que constantemente, día a día, su riqueza se va incrementando sin hacer nada, ya que cada día las personas le deben a él mayor cantidad de dinero, y por eso esa alegría. O de Megader Hazirea, o que tienes un criadero de cerdos, que también es fácil mantenerlos porque comen incluso de la basura y se venden bien. Algunas de estas 3 actividades son las causantes de esa alegría y de ese rostro tan espléndido y alegre. Amarla le dijo Rabbi Yoná, tipah ruja de ahí teta, que se vaya de este mundo aquella mujer. Dejada me enterat milaya ledbi. Ninguna de las 3 cosas que nombró esta mujer están en mí. Un yehudí no puede criar cerdos, un yehudí no puede prestar dinero con intereses, y que yo beba vino con el daño que me hace, imposible. Entonces, ¿a qué se debe semejante alegría y ese rostro espléndido? El conocimiento y el aprendizaje de la Torah se encuentra en mí, y es lo que me trae semejante alegría. De aquí que si está escrito en el pasuk, Chochmat Adam Ta'ir Panav, la inteligencia y la sabiduría que tiene la persona ilumina su rostro. La Torah cumple con los 3 efectos: alegra el corazón de la persona, al igual que está escrito con respecto al vino, satisface las necesidades que él tiene, como lo hace el cerdo, e incrementa constantemente sus ganancias, porque cada vez adquiere más conocimientos, al igual que el repite que los intereses. Las 3 se encuentran conjuntamente en la Torah, por eso ese rostro equivalente al de los 3 juntos. Rabbi Abhu, y la Gemara termina con una situación similar. Rabbi Abhu, ate de Tiberia. Rabbi Abhu llegó a la ciudad de Tiberia. Hamunet al de Rabbi Yohanan, lo vieron, lo observaron los alumnos de Rabbi Yohanan, que Rabbi Yohanan vivía en la ciudad de Tiberia. Apoire Orim, lo vieron con una cara muy alegre y brillante. Amrun Talmidim de Rabbi Yohanan, le dijeron los alumnos de Rabbi Yohanan, por el rostro que nosotros vemos tan espléndido de Rabbi Abhu, concluimos que Ashkach Rabbi Abhu Sima, encontró Rabbi Abhu
una piedra preciosa. Usted no sabe la expresión de alegría que había en su rostro. Hasta le Gabé, llegó Rabbi Abahu delante de Rabbi Yohanan. Y Rabbi Yohanan, que conocía qué es lo que puede alegrar a Rabbi Abahu, no el dinero y los bienes materiales. Amarle, le dijo, dime inmediatamente, Rabbi Abahu, ¿qué novedad de la Torá escuchaste que te causó toda esa alegría que se refleja en tu rostro? No es por ninguna piedra preciosa. Aquí encontraste alguna novedad en la Torá. Amarle, Tosefta Atika. Encontré una Tosefta antigua, una enseñanza muy antigua que prácticamente es inexistente. Y no hay de ese texto en ningún otro lugar. Lo encontré. Y eso es lo que causó mi alegría. Y ahí mencionó Rabbi Yohanan sobre Rabbi Abahu el pasú que acabamos de decir. La sabiduría y el conocimiento de la persona hace brillar su rostro. Y por eso la alegría que tenía Rabbi Abahu.